Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar inicio a nuestra tercera clase virtual de razonamiento verbal. Pero antes de empezar y de ir al meollo del tema, vamos a ver lo siguiente y a reflexionar un poquito. Vemos a una persona que está confundida. No entiende algo ocurre por su cabeza. ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Cuál es tu problema? Cuéntamelo. Soy la doctora Shirley. Estoy aquí para escucharte. Textos, ¿vale? Textos, 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 textos y más textos. He aquí tu problema. El problema que tienes son los textos que hay a tu alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema con los textos? Yo sé por qué. Porque muchas personas no comprenden lo que leen. Es muy importante procesar la información y entender lo que un texto te desea transmitir. Nuestra vida diaria está repleta de textos. No, profesora, yo en cuarentena no estoy leyendo nada. Vas a ver que sí. ¿Lees el periódico? Pues ahí hay textos. ¿Has hojeado alguna vez una revista? Pues ahí hay textos. ¿La profesora el año pasado te dejó una obra? Pues hay textos. ¿Usas tu WhatsApp para enviar mensajes? Ahí hay infinidad de texto. ¿Los mensajes que envío por WhatsApp son textos? ¿Sí? ¿Qué cosa crees que eran, gatos? Son textos. Cuando haces una publicación en Facebook, texto. Yo publico fotos. Puedes publicar fotos y también publicas frases, memes, chistes, noticias y todo ello está basado en textos. En Instagram también encuentras textos, esas frases que te hacen reflexionar, ¿no? Texto. Nosotros estamos rodeados de puro textos, así que es importante, fundamental, aprender no solo a leer, sino a comprender lo que un texto nos quiere transmitir. Es importante. No, profesora, que cuando yo crezca no voy a ser profesora de lenguaje ni de literatura. ¿Y eso qué tiene? Cuando vayas a la universidad, vas a tener que hacer trabajos de investigación. Y para investigar tienes que leer. Si llevas una profesión, cualquier profesión, seas arquitecto, doctor, ingeniero, vas a tener que redactar informes, leer oficios. Y vas a tener que comprender lo que lees. Vas a leer. En cualquier ámbito de nuestra vida es importante la lectura. Y para que no nos engañen, claro, necesitamos comprender lo que leemos. Así que la clase de hoy es comprensión lectora parte 1. Sí, se vienen más partes. Así que sin más, vamos a empezar con la clase. El día de hoy nos ha tocado leer una extensa lectura, porque es extensa, chicos, 4 páginas. Una extensa lectura llamada El niño de junto al cielo, Enrique Congrains. No puedo leer. La pantalla de mi celular es muy chiquita y a la justa se ven las letras. Estoy mal de la vista y no puedo estar leyendo frente a la computadora. Yo entiendo. En la plataforma está el archivo para que ustedes lo descarguen, lo impriman y puedan hacer el seguimiento conmigo. No hay ningún problema. Esta lectura, junto con sus preguntas, está en la plataforma. Así que les doy un tiempo prudencial mientras hacen clic, se descarga, lo abren, lo mandan a imprimir, si no, lo trasladan a su tablet. Mientras ocurre todo ese proceso, pues le dan pausa al vídeo y luego play. Bien, vamos a empezar. El niño de junto al cielo, Enrique Congrains. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero, ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle él autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera, y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante e incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10,
10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades, y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima, Lima? La palabra le sonaba a hueco. Recordó que su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivía 1.000.000 de personas. La bestia con 1.000.000 de cabezas. Esteban había soñado hace unos días, antes del viaje, en eso, una bestia con 1.000.000 de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban 2 y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía incesantemente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. «Hola, hombre». «Hola», respondió Esteban susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinidos. «¿Eres de por acá?», le preguntó a Esteban. «Sí, No supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de 1.000.000 de cabezas. «¿De dónde, ah?». Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo. «¿De dónde, ah?», volvió a preguntar. «De allá, del cerro». Y Esteban señaló en la dirección en que había venido. «¿San Cosme?». Esteban meneó la cabeza negativamente. «¿Del Agustino?». «Sí, de ahí», exclamó sonriendo. «Yo no tengo casa», dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: «Caray, no tengo». «¿Dónde vives entonces?», se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió: «En el mercado, cuido la fruta, duermo a ratos». Amistoso puso una mano sobre el hombro de Esteban y preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». «Esteban». «Yo me llamo Pedro». Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gentes, más y más autos en las calles, y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. «Mira lo que encontré». Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. «¡Caray!», exclamó Pedro y lo tomó examinando al detalle. «10 soles, caray, ¿dónde lo encontraste?». «Junto a la pista, cerca al cerro», explicó Esteban. Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó: «¿Qué piensas hacer, Esteban?». «No sé, guardarlos seguro», y sonrió tímidamente. «Caray, yo con 1 libra haría negocios, palabra que sí». «¿Cómo?». Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podría interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectivas. Esteban no comprendió. «¿Qué clase de negocio, ah?». «Cualquier clase, hombre. Negocios hay de sobra, palabra que sí. Y en unos 2 días cada uno de nosotros podría tener otra libra en el bolsillo». «¿1 libra más?», preguntó Esteban asombrándose. «Pero claro, claro que sí». Volvió a examinar a Esteban y le preguntó: «¿Tú eres de Lima?». «No, no soy de acá. Soy de Tarma. Llegué ayer». «Ah», exclamó Pedro observándolo fugazmente. «De Tarma, ¿no?». «Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo?». Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando respuesta. «Yo», titubeando, preguntó: «¿Qué clase de negocios? ¿Tendrían otro billete mañana?». «Claro que sí, por supuesto», afirmó resueltamente.
La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podía tener otro billete más, y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más seguramente. Entonces, el 10 años sería esa meta que siempre habían soñado. ¿Qué clase de negocio se puede, preguntó Esteban. Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes. Hizo una pausa y escupió con vehemencia. Luego dijo con entusiasmo: Mira, compramos 10 soles de revistas y las vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos 15 soles, palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. 2.50 para ti y 2.50 para mí. ¿Qué te parece? Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de una hora. Convinieron en que Esteban no diría nada ni a su madre ni a su tío. Convinieron en que venderían revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado en la mañana el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de 1.000.000 de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compran para sus hijos, y si queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápido. Y vas a ver qué bueno es hacer negocios. Ven, entra, le ordenó Pedro. Esteban entró. Desde el piso hasta el techo había revistas y algunos chicos como ellos, 2 mujeres y un hombre. Seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. Paga. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Paga, repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circunda el jardín. Revistas, 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 señor, revistas, señora, revistas, revistas. Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, preguntó Pedro sonriendo con orgullo. Está bueno, y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. Ahora ya no quedaban más que 2 revistas sobre el muro, 2 nada más y 8 desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. Revistas, revistas, chistes a sol 50, chistes, listo. Ya no quedaba más que una revista y Pedro anunció que eran las 4:30. Caray, me muero de hambre, no he almorzado, prorrumpió luego. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después surgió. ¿Me podría ir a comprar un pan, un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó. Esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? Sí, ya sé. ¿Ves ese cine? Preguntó Pedro señalando a uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas, cualquier cosa. ¿Ya, Esteban? Ya. Más tarde, cuando regresara junto al cielo, se sentiría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello, apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda a 20 o 30 metros más allá había quedado Pedro. ¿O se había confundido? Porque ya Pedro no estaba en ese lugar ni ningún otro. No se había confundido. ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, se sentiría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello, apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda a 20 o 30 metros más allá donde se encontraba Pedro. ¿O se había confundido? Porque ya Pedro no estaba en ese lugar ni en ningún otro. ¿No se había confundido? ¿Y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno,
No era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Eso tenía que haber sucedido obligadamente. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso, de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso, de ser así. Entonces, «Señor, ¿tiene hora?», le preguntó a un joven que pasaba. «Sí, las 5 en punto». Esteban bajó la vista, hundiéndola en la piel de la bestia, y prefirió no pensar. Comprendió que de hacerla terminaría llorando, y eso no podía ser. Él ya tenía 10 años, y 10 años no eran 8 ni 9, eran 10 años. «¿Tiene hora, señorita?». «Sí», sonrió y dijo con una voz linda. «Las 6:10», y se alejó apresurosa. «¿Y Pedro y los 15 soles y la revista? ¿Dónde están?». Desgraciadamente no lo sabía, y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. «¿Tiene hora, señor?». «1/4 para las 7». «Gracias». Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado? ¿O no sería más bien la bestia con 1.000.000 de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no. Pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. Adaptación. Bien, una pregunta. ¿Por qué creen que este cuento o esta pequeña historia se llama El niño de junto al cielo? ¿Por qué junto al cielo? Esa pregunta la voy a implementar en las actividades, así que piénsenlo. Bueno, les puedo dar una pista también. ¿Por qué se le conoce a Esteban como el niño de junto al cielo? Junto al cielo. ¿Él dónde vivía? ¿Dónde vivía él al llegar a Lima? Bueno, al llegar a Lima, ¿dónde empezó a vivir? Pues tiene mucho que ver con el título El niño de junto al cielo. Ya les di una pista. A ver, vamos a la comprensión lectora. Nivel literal. Elabora preguntas para las siguientes respuestas. Se encogió de hombros. Luego le advirtió que tuviera cuidado con los carros y la gente. Esta parte es cuando Esteban le pregunta a su mamá si puede ir a conocer la ciudad, ¿verdad? Por ende, la pregunta sería, ¿qué hizo su madre cuando le pidió autorización para hacer el viaje? Ella se encogió de hombros. Luego le advirtió que tuviera cuidado con los carros y la gente. Le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivía 1.000.000 de personas. Esta parte se extrae de una conversación que él tuvo con el tío. Por ende, la pregunta es, ¿qué le había dicho su tío sobre la ciudad de Lima? Le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1.000.000 de personas. Caray, yo con 1 libra haría negocios, palabra que sí. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué piensas hacer con el billete? Yo haría un negocio, palabra que sí. Siguiente. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué hizo Esteban cuando se dio cuenta que Pedro lo había engañado? Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. Pobre Esteban. Número 2. Identifica las frases que se dicen en el texto. De allá, del cerro, y Esteban salió en la dirección contraria. Yo no tengo casa, dijo el chico después de un rato. No sé, guárdalo seguro, y sonrió tímidamente. Exclamó Pedro observándolo fugazmente. De Tacna, ¿no? Esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? ¿Cuáles son las frases que se encuentran en el texto? La primera frase es, yo no tengo casa, dijo el chico después de un rato. ¿Eso quién lo dijo? Pedro. Siguiente frase. No sé, guárdalo seguro, y sonrió tímidamente. Y la tercera, esto es de los 2.50 de mi ganancia, ¿ya? Eso también fue cuando se lo dijo Pedro. Para sacar un sol, supuestamente tenía hambre y estaba tomando de su parte, ¿no? Nivel inferencial. Responde brevemente. ¿Por qué la madre de Esteban se habría encogido de hombros ante la pregunta del hijo?
¿Por qué será? Quizás la mamá se sentía un poco avergonzada de que su hijo quisiera ir a conocer Lima o preocupada de que le pueda pasar algo. Inferencial, tengo que sacar una conclusión. No significa que la respuesta esté directamente en el texto. B. ¿Qué razones tenía Esteban para no querer gastar la libra que encontró? Él se sentía tan seguro con el billete en su bolsillo que no quería despegarse de él. ¿Por qué dijo Pedro que no tenía casa? Él mencionó que vivía ¿en dónde? En el mercado. ¿Por qué Esteban no comprendió el gesto que hizo Pedro cuando conversaban de negocios? ¿Por qué creen ustedes que Esteban no comprendió el gesto que Pedro hizo cuando hablaban de negociar con el billete de 10 soles? Porque Pedro y Esteban vienen de dos contextos muy distintos. Esteban es más inocente por ser de la sierra. Pedro es más vivaracho, es más astuto por ser de Lima. Por ende tiene malas mañas. Marca las inferencias adecuadas al texto. Esteban es un niño sencillo, ingenuo y crédulo. Sí. Esteban quería conocer la ciudad para poder comprar algo con la libra que encontró. Sí, justamente fue al mercado. Esteban se sintió decepcionado al llegar al lugar que creía que era Lima. Esteban tuvo suerte al conocer a Pedro, pues era como él. No. A Esteban no le importó la pérdida de la plata. No, sí le importó mucho. Infiere 3 características de las personalidades de los personajes del texto. Esteban, tímido, inseguro, ingenuo. Pedro, todo lo contrario, astuto, mentiroso y deshonesto. Completa las siguientes inferencias. La mamá le dio esa respuesta a su hijo porque... Reflexionen ustedes. ¿Por qué creen que le dio esa respuesta a su hijo? Pedro, al decir que no tenía casa, tiró una bola contra la tierra. ¿Por qué? Recuerden esa parte cuando él dice, yo no tengo casa. Y tira la bola contra la tierra, como renegando de su suerte, ¿no? C. Pedro engañó a Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo engañó? D. Pedro le habló sobre los negocios a Esteban porque pensaba que... ¿Por qué creen? Ojo que la C y la D son completamente distintos. Pedro engañó a Esteban por algo. Y Pedro primero le habla de negocios porque piensa que Esteban ¿qué? Luego se entera que él viene de... y bla bla. No digo nada. E. Pedro le pidió que le comprara algo de comida porque... Nivel crítico y valorativo. ¿Qué opinas sobre las actitudes de la mamá de Esteban? Opinión personal. ¿Qué opinas sobre las actitudes de Esteban? ¿Y qué opinas sobre la actitud de Pedro? 2. ¿Estás de acuerdo con algunos que dicen que los niños de la calle, en su mayoría, tienden a ser deshonestos? Número 3. ¿Qué piensas sobre las características de los dos personajes del texto, Esteban y Pedro? Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Como les mencioné, en la plataforma estará la lectura junto con las actividades. De esta manera podrán resolverlo y las indicaciones respectivas. Pues eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.